Hoy vamos a continuar en este tiempo con lo que estamos haciendo el reino de Dios y la Nueva Jerusalén. Vamos por el mensaje número 21 ya sobre este tema y vamos a ver si podemos seguir y continuar con lo que empezamos en el punto 7, principal 7, pero estamos en lo que es el reino de Dios y el milenio. Estamos hablando de lo que ya es la era que va más allá de nuestro tiempo, un tiempo que jamás se ha visto en nuestra vida. Estamos esperando, estamos anhelando esa época gloriosa que el Señor nos dará cuando Él venga a reinar a esta tierra, después que haga la consumación de la ira de Dios en el tiempo de la gran tribulación. Nosotros hemos comenzado con el tema de las características del milenio. Primeramente habíamos hablado o hecho una introducción y hemos hablado de la naturaleza, la neutralización del pecado y confinamiento de Satanás, que es lo que va a marcar primariamente el Señor Jesús, quitar al que siempre cuestiona, acusa y deteriora todo lo que Dios hace. Y también hemos visto los nombres de Cristo en relación con el milenio y miramos principalmente 4 o 5 que son los que podemos notar. Algunos son nombres compuestos, como el último o los últimos títulos: el Redentor, el Pastor y la Luz. Todo esto hemos visto, hemos citado pasajes. Yo les voy a invitar que quienes escuchan y estudian esto y tratan de sacar el mejor, la mejor enseñanza posible, que tengan algo para anotar, porque no voy a leer todos los pasajes bíblicos que yo tengo citados acá, porque si no nos llevaría mucho tiempo estudiar, por ejemplo, en la parte de las características del milenio, nos llevaría mucho estudiar, demasiado tiempo, y sería un poquito engorroso ya poder retener tanta información. Pero si ustedes quieren ir anotando, yo sí voy a ir dando los pasajes de fundamentos de cada una de estas características que estamos haciendo en relación al milenio. Nosotros hemos visto la primera característica del mismo, de este tiempo que el Señor nos va a dar, y es la nueva creación. Todo cómo será creado, cómo van a funcionar la flora, la fauna, cómo va a funcionar todo lo que es la creación en sí, todo lo que es los cielos, la tierra, cómo va a estar ya todo de una manera arreglada, perfecta, un clima totalmente único que podríamos quizás pensar que es un clima templado y demás. Así que vamos a entrar al segundo punto lo que sería el segundo punto de este 7.7 principal, y así vamos a ir viendo otras características. Son 8 que yo rescato, que algunas son compuestas porque son varias juntas, pero convergen al mismo tema. Así que vamos a orar para comenzar y de ahí seguimos adelante. Padre nuestro, gracias por esta hora y este tiempo. Gracias por tu palabra y gracias porque ella nos enseña tantas cosas. Gracias porque ella nos da la oportunidad que podamos siempre seguir adelante, conociendo algo más del futuro y sabiendo que tu reino será lo mejor que nos pasará en esta tierra, será lo mejor que vendrá para todos nosotros. Pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos guíes y nos sostengas, para que cada día te demos a ti la gloria y la honra en nuestra vida, en nuestro pensamiento, y que tu palabra para nosotros sea la mayor esperanza, las promesas, las profecías que ella nos dan. Señor, también pedimos que bendigas a cada uno de los que se hace eco con nosotros en este tiempo para estudiar tu palabra. Que tu Espíritu nos ilumine, nos dé sabiduría en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a mirar, como decíamos, el segundo punto o la segunda característica, en este caso, de lo que será la era milenial. Como dije en el mensaje anterior, vimos lo relacionado a la nueva creación, lo que Pedro dice: cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Allí la justicia no solo morará en el aspecto legal,
en la sociedad, o en los habitantes del mundo, sino que también la justicia morará incluso en la creación misma. Todo ya lo que, como vimos en Romanos 8, como la creación está sujetada a vanidad, dice ahí en Romanos 8, por quien la sujetó, que es Dios mismo. Entonces debemos saber que la creación saldrá de esa sujeción de vanidad y entrará a la sujeción en justicia. Ya quedará, la esperanza no será más esperanza, sino que será una vivencia literal que el mundo tendrá, y podremos así también tener una vida que jamás se ha tenido desde la entrada del pecado, como hemos visto desde Génesis 3 en adelante. Nosotros podemos ver a través de varios pasajes en la Biblia que desde la entrada del pecado el mundo se va deteriorando más y más, va cambiando. De hecho, desde el diluvio en adelante, el planeta dejó de tener las características que tuvo desde la creación de Dios en el capítulo 1 y 2. Si nosotros vemos en el capítulo 3, se corrompe el alma del hombre, se corrompe la persona del hombre por causa de la entrada del pecado. Eso, por supuesto, afectó a los animales también y a la misma creación, porque el pecado ya era algo que estaba en vivencia, porque Satanás había tomado, por así decirlo, el derecho que Dios le había dado al hombre de sojuzgar la tierra y ser el señor de la tierra, de esa creación que él le había dado. Una vez que entra el pecado, el hombre entra en desgracia y en subyugación al pecado, y de esa manera su libertad moral queda corrompida. Bueno, todo eso fue haciendo que los hombres se corrompieran a tal punto que en el capítulo 6 de Génesis ya Dios le dice o habla que el hombre ya de continuo solo piensa el mal. De ahí Dios decide castigar a la tierra, decide castigar al planeta y a los habitantes, matando, a excepción de la familia de Noé, sus 3 hijos, esposas y su propia esposa. De ahí en adelante la tierra cambió todo. Lo que usted ve hoy, lo que puedo ver yo en la creación, no importa qué parte del mundo vayamos, es una creación totalmente diferente a lo que fue en el tiempo prediluviano. Incluso factores climáticos que tenemos hoy en la tierra, todo cambió desde el tiempo del diluvio. En las mismas estaciones hay un clima que ya no es uniforme, y todo eso hace que el planeta tenga otro tipo de climas que hace que también algunas cosas se afecten en el medio ambiente. De hecho, también los mismos animales, todos los que sobrevivieron, esas parejas son las que formaron la cantidad de animal, y no sabemos si habían especies de animales antes del diluvio que hoy ya no, o después del diluvio, no sobrevivieron y no se siguieron procreando. Es importante entender, hermanos, que la creación que nosotros vemos hoy, por más que podamos ver algunos lindos lugares y hermosos y majestuosos que Dios de alguna manera en su misericordia nos ha dejado para observarlos y maravillarnos de su poder, con todo no es la creación original. El planeta entrará a una creación que la llamamos quizás como la original que tuvimos en Génesis 1 y 2, va a ser una creación que nos dará a nosotros la posibilidad de quizás visualizar, y capaz mejor todavía que la original, no sabemos. Obviamente va a ser una creación en la cual van a poder ver muchos más personas lo que Dios hizo en su inicio. Entonces es importante saber que Dios quiere verdaderamente dar en el milenio una cara totalmente distinta del planeta, y que eso hará que se suceda la segunda característica: la paz, gozo, alegría y consuelo. Esas 4 palabras, estos 4 términos serán la vida, el aspecto emocional que tendrá el hombre y mujer que habiten en el milenio. Quien no quiera tener paz, gozo y alegría y consuelo en un hábitat tan perfecta como será en la tierra, que habrá
en la tierra, entonces no sé qué va a pedir más. Hoy el hombre es una persona, el ser humano es una persona que nunca se conforma. Todo lo que va haciendo por un tiempo le conforma, pero busca una cosa y otra, y eso es en la maldad y a veces en lo bueno, pocos ya en lo bueno, pero mucho en la maldad a veces. Pero es importante ver que esta característica que traerá el milenio es algo asombroso. El mundo hoy no tiene paz, gozo, alegría y consuelo, a excepción de los cristianos o de los que verdaderamente viven en el temor de Dios en Cristo y que saben que aunque no vivimos ese tiempo, pero está la posibilidad y hay seguridad que vendrá. Pero esta será la característica que el milenio tendrá, lo que el mundo tanto desea y busca con ansias en esta época será una realidad sin precedentes e inigualable. Paz. La paz la vemos en Isaías 9:6, que todos ustedes conocen, ese pasaje se lo usa mucho en el tiempo de Navidad. También en Isaías 32:17 y 18. También en Isaías, en el 2:4, 66:12 y 13. También el gozo lo vemos en el capítulo 9, 3 y 4, que Dios traerá gozo a la tierra. Obviamente, como hemos visto desde el principio, el milenio se centra principalmente, voy a aclarar esto porque todos estos pasajes que yo estoy citando son escritos hacia Israel, porque el milenio está principalmente centrado hacia Israel, no tanto hacia el mundo en general, porque es el tiempo del reino prometido de parte de Dios desde Éxodo 19 y también el pacto davídico en segundo libro de Samuel 7. Esto es importante entender, que todas estas promesas han sido a Israel como nación, la nación que fue antes de Cristo y la nación que será también después que la iglesia se vaya, después que empiece el período de supuesta paz y seguridad. Ahí entonces comenzará otra vez Dios a tratar con la nación de Israel, una nación a la cual Él va a santificar, va a redimir y va a salvar completamente. Es importante saber que el milenio está muy protagonizado por la nación, aunque la iglesia por supuesto va a estar en el reinado del milenio, pero no va a estar en la misma esfera y en las mismas actividades que tendrá Israel. Eso es muy importante. Bien, entonces hemos visto que la paz la vemos en Isaías 9:6, príncipe de paz, dice, Él será realmente el que traerá la paz en Cristo. Después también tenemos el gozo en Isaías 9:3 y 4. También capítulo 12, 3 al 6. Salmo 101 al 3. El consuelo también lo vemos en Isaías capítulo 12, versículos 1 y 2. Capítulo 40, 1 y 2. En el capítulo 40 ustedes van a ver que comienza con esta frase: consolaos, consolaos, oh pueblo mío. Bueno, ese tiempo del consuelo verdadero y el consuelo completo lo tendrán en el milenio. Antes de eso, Israel hasta hoy no tuvo un consuelo completo como nación desde que fue nación, desde que se establece su nación, la nación de Israel en Éxodo 19. Israel no tuvo un consuelo, no tuvo la verdadera paz y tampoco tuvo el verdadero gozo que debería tener, o que Dios le prometió incluso desde que salieron de Egipto. Tuvieron tiempos de gloria, tiempos por ahí, podemos decir, de cierta tranquilidad como nación, pero estos versículos o estos pasajes que estoy citando son versículos que nos van a ayudar a entender la eternidad de ese estado para la nación de Israel y para también la iglesia. Aunque la iglesia todavía no llegamos, y vamos a ver más adelante en otros puntos cuál es el lugar de la iglesia en el tiempo del milenio, pero lo que estamos viendo es principalmente lo que Dios le ha prometido a través de los profetas y los salmos a la nación de Israel. También en relación al consuelo, nosotros podemos ver lo que es en Isaías 66, 13 al 14. Entonces, paz
Gozo y alegría y consuelo es lo que va a caracterizar el aspecto emocional del milenio. ¿Pero por qué? Todo esto vendrá por dos razones. Primero, los salvos y todos los redimidos de la gran tribulación, la nación redimida de Israel, tendrá ese consuelo, esa paz, ese gozo y alegría y consuelo, porque en ellos ya se colocará eso en el corazón, lo que dice el Señor en Jeremías 31 al 34, cuando se ejecute ese nuevo pacto con la nación de Israel y la ley de Dios esté escrita en sus corazones. Ese escrito en los corazones comienza con el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Espíritu Santo hace que nazca la iglesia de Cristo, y los primeros que entraron a ese pacto o a la vivencia del nuevo pacto fueron israelitas. No había todavía gentiles, no habían ni samaritanos. Después, a partir del capítulo 8, llega el mensaje a Samaria, y a partir del capítulo 10 de Hechos en adelante ya comienza la predicación a los gentiles. Y entonces, desde el capítulo 13 de Hechos, nosotros vemos la predicación en simultáneo a israelitas y a gentiles, samaritanos por supuesto también, pero a gentiles, y ahí van los dos grupos que después Pablo hace ver en Efesios capítulo 2, versículos 11 al 17, que de los dos pueblos hizo uno, matando las enemistades. Entonces la iglesia, de alguna manera, es la primera participante de ese pacto junto a Israel, pero por la sangre de Cristo, por la unión en Cristo, en la persona de Cristo y lo que fue su sacrificio. Ahora, hay ese nuevo pacto que Jeremías habla en el capítulo 31, no se cumple a plenitud todavía en Israel, sino será recién una vez que termine la gran tribulación, y como dice el capítulo 11 de Romanos, versículos 25 y 26, que vendrá el libertador de Sión y todo Israel será salvo. Una vez que la salvación llegue al Israel sobreviviente en la gran tribulación, de todos los que han verdaderamente humillado su corazón ante Dios y entendido la salvación de Dios, todos ellos, recuerden que según vemos en Oseas y algunos otros profetas menores, Dios los llevará a esa condición. Dios los arrastrará a la humillación y a entender que ellos se habían equivocado, dándole todo el poder al anticristo, e incluso se han equivocado a lo largo de la historia, pretendiendo que ellos podían ser una nación poderosa sin Dios. Ese es el problema que está teniendo Israel en el día de hoy. Por eso no tienen gozo, por eso no tienen paz, no tienen gozo y alegría y consuelo, porque están buscando todo eso, pero en una forma humana. Y Dios, a través de las profecías, les va mostrando que esa no es la manera, y que cuando Él reine en Cristo, recién tendrán eso. Pero también el consuelo, la paz, el gozo, la alegría y el consuelo vendrá al mundo entero por las condiciones que habrá, aparte de la creación nueva, también de lo que va a ser la supremacía de la nación de Israel sobre todas las naciones. También la gente fuera incluso de los cristianos, de la iglesia y de Israel, tendrán, los que incluso entren en pecado al milenio, también tendrán una vida de tranquilidad, y algunos valorarán desde un principio, quizás posiblemente a medida que pasen los siglos, algunos se querrán rebelar, pero dentro de todo lo que quieran hacer se va a dar. Emocionalmente no habrá algo que diga, bueno, pero yo voy a estar triste. Puede ser que estén tristes porque no pueden rebelarse con Jesucristo, pero eso sería una tristeza muy tonta de parte de quienes los hagan. En especial puede que eso brote en el corazón de aquellos que nunca quieran creer en el Mesías en ese tiempo. Así que es importante que a través de estos pasajes que les cité, es bueno que nosotros entendamos que las condiciones emocionales y espirituales del milenio serán principalmente estas, lo que el mundo hasta el día de hoy no tiene, a excepción de personas, como digo, de todos aquellos que son salvos y viven en una comunión íntima con el Señor. La tercera condición que nosotros podemos ver en el milenio va a ser la santidad, justicia, gloria, resplandor y luz. Esto es lo que será característico en el milenio.
la santidad, la justicia, la gloria, resplandor y luz. Todo esto abarca un mismo aspecto en el milenio porque todo converge a eso. Para que haya gloria divina y luz divina en el mundo y el resplandor del Señor, debe haber santidad y justicia. Sin eso no puede haber. Algo que no faltará será la serenidad y lo necesario para que la maldad esté ausente. Entonces, tres elementos serán el fundamento del glorioso del gobierno, de nuestro Señor. Santidad, eso lo vemos en Isaías 35:8. También podemos ver esta característica en Zacarías 8:3 y 14:20 al 21. Lo que relaciona a la justicia lo podemos ver en Isaías 1:26 y 27, 11:5, 42, 1 al 4. La gloria en el milenio, lo que será la gloria del gobierno y la gloria que tendrá ese reino, vemos en Isaías 35:2, en Isaías 61 al 9 y también 19 y 20 de Isaías 60 y Zacarías 2, 4 al 5. También lo que es lo que va a ser, todos estos pasajes que yo cito, van a ver que va a aparecer la gloria, el resplandor y la luz en todos estos pasajes que estoy dando. Pues la santidad y la justicia divina que habrá en el reino del milenio será tal que obviamente la gloria de ese reino, el resplandor que habrá, será inmenso. Recordemos que todo será renovado, todo será hermoso. O sea, la condición del ambiente que nosotros viviremos en el aspecto moral y en el aspecto de lo que será la justicia, todo lo que es la parte moral y lo que es la parte civil del milenio, la parte incluso ceremonial, todo se hará de una manera tan hermosa, tan bella, que todo eso de alguna manera traerá una condición también que espiritualmente va a incentivar. Por eso creo personalmente que muchos dentro del milenio van a verdaderamente recibir a Cristo como Salvador, van a creer en la salvación en Cristo, tanto la que se va a hacer o se va a ilustrar por medio de los sacrificios en el milenio, como también la que se va a predicar dentro de las naciones o en las naciones que están fuera de Israel, aunque todas van a converger a la capital mundial que va a ser Israel y Jerusalén, pero con todo eso se va a hacer en una manera moralmente pura. Y creo que toda esa gloria, esa santidad y justicia atraerá a muchos para verdaderamente creer en Cristo, tanto los que entraron al milenio sin haber muerto en la gran tribulación, como los que nacerán en esa época y nacerán en un ambiente totalmente bello y hermoso. Con todo eso sabemos que en el milenio no todos quedarán satisfechos con esta tercera condición, y por eso al final del milenio se van a revelar, como hemos visto la semana pasada. Lo veremos con más detalle a medida que vamos avanzando en este estudio. Bueno, vamos a la cuarta condición, que es el conocimiento, instrucción y madurez. Algo que no va a faltar en el milenio va a ser la capacidad mental, la capacidad de poder conocer, instruirse y madurar en el conocimiento. Pero todo lo que se va a conocer, todo lo que se va a instruir y a la madurez que llegaremos será en el conocimiento de las ciencias divinas. No se va a dar lugar y tiempo a conocimientos ridículos, filosóficos y que no tienen ningún sentido y que no se relacionen a lo que Dios ha establecido como ciencia en su palabra y lo que Él ha establecido como ciencia en las diferentes ramas que podemos decir medicina, ingeniería y todo lo demás. El conocimiento será vasto, increíble en el tiempo del milenio. Estas aptitudes de lo que nombramos, estas tres aptitudes, se magnificarán enormemente en el milenio. El saber será algo nunca conocido por el hombre y mujer después de la entrada del pecado. Las capacidades intelectuales de instrucción
y conocimiento. Avanzarán al punto del hombre en su estado de inocencia. Esto lo vemos en Génesis 1, 26 y 27 y también capítulo 2 de Génesis 7, 19 y 20. Las condiciones de la mente en el milenio serán tremendamente avanzadas a la de nuestro tiempo actual, mucho más irán. Nosotros debemos entender que la capacidad que tenía Adán, por sobre todo cuando todavía no estaba Eva, Dios le había dicho a él, imagínense esto, Dios le dijo a que Adán ponga nombre a todos los animales que él había creado y que estaban en el jardín. Me imagino que seguramente las frutas también, y todo lo que nosotros conocemos con nombres, por lo menos hasta un cierto punto, fue lo que Adán pudo poner. O sea, si nosotros tenemos muchas especies, recordemos que, y esto es otra cosa que debemos entender en relación al antes y después del pecado, la capacidad, el coeficiente intelectual que tenía el hombre antes de la caída, que le fue quitado por causa del pecado, era enorme, era muchísima. El milenio traerá esa posibilidad que nosotros podremos conocer y tener una capacidad mental muy, pero muy superior a la que podemos tener hoy. Hoy quizás nosotros para estudiar una carrera universitaria o de facultad tenemos que darle años de tiempo, tenemos que darle mucho esfuerzo y pensamiento y mucha lectura, pero el milenio traerá una capacidad y un coeficiente intelectual tan enorme, tan grande, que el aprendizaje será algo hasta deleitoso, algo que será muy rápido. Allá no estarán los que muchas veces están medio apenas que pueden y están los que parece que solo leen un poquito y ya saben mucho, sino que allá todos tendrán la capacidad de madurar y de poder crecer en conocimiento, en instrucción. De hecho, la instrucción será muchísima. Nosotros estas cosas podemos verlas también en lo que va a ser las capacidades en Isaías capítulo 11, 1, 2 y 9, en Habacuc 2, 14, eso es el conocimiento. La instrucción en Isaías 2, 2 y 3, 30, 20 al 21 y también 54, 13. En todos esos pasajes podemos ver lo que va a ser el trabajo que se hará desde el reino para instruir a las naciones, para enseñar a las naciones, para que adquieran el conocimiento de Jehová. Esa será la principal escuela que tendrá se tendrá en el milenio. La madurez la podemos ver en Miqueas 4, 1 al 3. En estos pasajes, y la madurez, porque hay que entender una cosa, lo que es el conocimiento y la instrucción no tiene mucho valor si no hay madurez en ese conocimiento e instrucción que tenemos. A veces hay personas que pueden conocer mucho, que pueden incluso ser muy bien instruidos y hasta instruyen a otros, pero no tienen madurez, no tienen la capacidad de saber administrar eso que se les ha dado en la vida, ese conocimiento y esa instrucción. Y muchos a veces apelan a conocer y a saber enorme cantidad de cosas, y hasta cuando hablan, solo hablan de conocimiento, de cosas, de instruidos, pero no tienen la madurez para la aplicación de ese conocimiento. Y esto va a ser lo bueno en el milenio, que el milenio será una época en donde nuestro conocimiento, el conocimiento que Dios dará, la instrucción que dará, el conocimiento que nos quedará, también se usará, se aplicará en una manera buena, santa y pura. Se va a hacer una aplicación correcta de todo ese conocimiento. Nos traerá madurez espiritual, madurez emocional, traerá también madurez física en la vivencia dentro del milenio. Todo esto no será un reino de ignorantes el milenio, sino de una alta instrucción y altos conocimientos que jamás el mundo ha tenido hasta el día de hoy. Con todo lo que la ciencia se ha aumentado, con todo lo que hoy podemos tener a través de los diferentes medios de comunicación, y que el Internet ha traído muchos más medios de comunicaciones de los que se sabían hasta quizás mitad del siglo XX y un poco más,
Con todo ello, el conocimiento y la instrucción que hay hoy son nada al lado de lo que va a ser en el milenio. El milenio nos traerá una posibilidad de capacidad porque de hecho todo ayudará, todo de alguna manera va a converger a que nuestra mente esté muy, pero muy abierta al verdadero conocimiento y a la verdadera instrucción. Con todo eso, hermanos, con todo lo que Dios hará posible en el milenio, muchos querrán ser ignorantes y se rebelarán al final del milenio. En el milenio también se va a ver algo interesante, que será la capacidad que tiene el hombre para no conformarse, el hombre sin Cristo, el hombre en pecado todavía. Recordemos, repito, en el milenio no solo habitarán los santos, no solo habitarán gentes que ya han sido salvadas y que están en cuerpos glorificados, sino que también van a habitar personas que han entrado al milenio, y también harán una generación de personas detrás de ellos que nacerán en pecados y que tendrán posiblemente su redención final al final del milenio, cuando Dios restaure todas las cosas y lleguemos al estado de la eternidad. No es nuestro tema todavía, pero ya llegaremos más adelante. Pero a pesar de la instrucción y conocimiento que habrá en el milenio, la madurez que se podrá adquirir con todo eso, el hombre, repito, los seres humanos, las personas, hombres y mujeres que estén en el milenio en estado de pecado, esas personas no se conformarán con todo ello y se rebelarán contra el Rey. Se van a rebelar al final del milenio. Y esto es algo triste y lamentable, porque vemos que el pecado en el hombre siempre lo induce, aunque tenga todo lo mejor, lo va a inducir a la maldad, lo va a inducir a la rebelión. Lamentablemente es así. Si Adán y Eva, que no tuvieron pecado, que estaban en un estado de inocencia total y que estuvieron en un planeta perfecto, sin ninguna tacha, y con todo pecaron, ¿cuánto creemos quienes nacen en pecado? Si se conformarán o no con lo bueno. Lamentablemente no. El pecado nos asedia mucho en ese aspecto. Vamos a la quinta. Vamos a ir avanzando a lo que es la quinta condición que tendrá el milenio. Ausencia de enfermedad, sanidad, mantenimiento de la salubridad. Todo esto va a ser una característica que también va a ayudar al bienestar de vivencia en el mundo, en el planeta. Otro aspecto del que será librado el mundo en la nueva creación serán los dolores y enfermedades tan características de lo contemporáneo. Incluso las deformidades físicas se regularizarán y todo cuerpo que entra a la era milenial será sanado y bien formado. Veamos los siguientes pasajes que nos van a ayudar, que nos dan una posibilidad. Nosotros vemos que a Israel en Deuteronomio 7, 12 al 15 se le había prometido que si ellos se sujetaban al pacto de Dios, se sujetaban a las condiciones que Dios había trazado, ellos no tendrían ninguna enfermedad. No habría ningún enfermo en todo Israel. Era seguir las pautas que Dios había trazado para la nación, y la nación de Israel llegaría a ser una de las más sanas. Esto involucraba respetar los tipos de alimentos que iban a comer, respetar todo lo que eran las leyes de salubridad que Dios había dado a lo largo de la ley, desde Éxodo hasta Números. Y todos estos principios que Él había marcado para la nación, si ellos respetaban, no tendrían ninguna enfermedad. Bueno, esto no pasó. La nación de Israel se rebeló, se fue por su lado, muchas veces trató de actuar sin Dios, y las enfermedades, las pestes y todo había venido. De hecho, esto se dice en Deuteronomio 7, 12 al 15. Pero si usted se va a 28 hasta el 30, o sea, capítulo 28 hasta el 30, usted va a ver que Dios le dice a ellos que si ellos no seguían el pacto, no hacían caso a esta ley que Moisés le estaba dando, entonces primero le vendrían bendiciones si hacían todo eso. Pero, versículo 15 del capítulo 28, pero si no hicieran caso a la voz de Jehová,
entonces ahí dice, maldito serás por esto, maldito serás por aquello, maldito por esto. Eso quería decir, y también entre esas maldiciones que van hasta el versículo 68 del capítulo, entre esas maldiciones estaba la enfermedad, la pústula y todas las pestes que tuvieron que soportar la nación de Israel a lo largo de los siglos, incluso antes de Cristo y después de Cristo, por su rebelión a Dios. Bueno, en el milenio, cuando nosotros miramos incluso en otros pasajes, pero en Ezequiel 47, 1 al 9, se dice que va a haber un río que correrá y que se abrirá hacia toda la tierra y será para la sanidad de las naciones. Esa sanidad no es para salvación específicamente, sino que serán sanos todos los enfermos. Recuerden que en la gran tribulación, los que van a sobrevivir, en lo que a salubridad se refiere, no estarán del todo bien, porque van a salir de un ambiente demasiado contaminado por radiación nuclear, por radiación atómica, por radiación de todo tipo y también por haber estado en un clima que hay mucha oscuridad. Recuerden que el sol se oscurecerá, la luna prácticamente no dará su resplandor, posiblemente eso sea la última etapa de la gran tribulación, pero debemos entender que el clima será deplorable. Va a ser un clima horrible el de la gran tribulación y mucha gente saldrá contaminada y enferma de diferentes problemas de salubridad, que no será algo sencillo a menos que un milagro ocurra. Pero bueno, fuera de Deuteronomio 12, 7, 12 al 15, en Isaías 33, 20 al 24 se habla de lo que son la sanidad espiritual y física también habrá en el milenio. Jeremías 30, 16 al 17, aunque esto será para Israel, también en algún modo las naciones podrán participar. Isaías 35, 3 al 6, Miqueas 4, 6 al 7 y lo que les decía, Ezequiel 47, 1 al 9, que será ese río que saldrá desde el templo y donde todos los que quieran podrán venir y sanarse de sus enfermedades. Habrá una posibilidad de vivir con una salud dichosa, una salud que quizás hoy en nuestro mundo pocos la pueden tener. Pocos pueden tener una salud buena, completa, sin ningún problema que los caracterice en lo físico, pero pocos por ahí todavía lo viven. Pero es importante saber que si hay algo que no habrá y que se podrá gozar es de una salud plena, de una salud plena que nos habilitará a hacer todo lo que queramos. No estoy hablando en relación a la salud de los que han alcanzado salvación en Cristo y de los israelitas que serán salvos en la gran tribulación y de los que han muerto como justos también en el Antiguo Testamento. Estoy hablando de las personas que van a entrar en el milenio con todos los problemas que tendrán y no habrá enfermedad. No se verán prácticamente, si es que habrá lugares de hospitalización o algo de centros de salud, como decimos hoy, eso prácticamente no va a existir. Es algo que no va a ser necesario, porque en un milagro del Señor todos podrán llegar a ser sanos. Sé que esto suena demasiado bueno para ser verdad, pero será algo real en el milenio. Hoy es imposible, no hay esa posibilidad. Pero esto sí será algo que quienes entren al milenio y sobrevivan en la gran tribulación, me refiero fuera de la nación de Israel, podrán llegar a tener este gozo en sus vidas. Bien, vamos a... También el mantenimiento de la salubridad se ve en Isaías 65, 19, 20 y 23. Estos tres versículos podemos ver lo que será la salubridad, la perfección de salud que habrá en todo. No habrá, recordemos que la contaminación no solo será en lo moral que no habrá, sino que también la contaminación física. Por eso todos podrán trabajar, todos podrán verdaderamente hacer un trabajo y producir en el milenio, porque no tendrán problema con la enfermedad. Será tal la salud que en el milenio volverá la longevidad. Va a volver lo que es la vida longeva de 200, 300 y 400 años. Porque el cuerpo no se deteriorará como ahora por causa del pecado y de las malas costumbres del hombre con su cuerpo.
Recordemos que el tema del alcohol y la mala alimentación no habrá más, no va a funcionar más. Los alimentos que habrán en el milenio, todo lo que se va a hacer de una manera correcta y toda una alimentación sana, una dieta correcta y que será instruida también en el milenio. Eso es importante entender, porque si no, ahí es donde vamos a ver también cómo Dios mismo en Cristo cuidará ese aspecto dietario en el milenio. Imagínense que hasta los animales se dicen, los animales depredadores, carnívoros hoy, como león, tigre, leopardos, perros y gatos, lobos que comen carne, todos comerán paja, dice. El león comerá paja y pastará junto con la vaca. Esto es algo increíble, pero así será. Sexta condición en el milenio: trabajo y prosperidad económica. Una gran prosperidad laboral y económica se vivirá en el milenio. Será un tiempo dorado en los emprendimientos y en los alcances empresariales y agrícolas. Habrá una corrupción cero en el reino de nuestro Señor, que por la ausencia del pecado, todo deseo de negocio y agricultura será en buen ánimo, digamos, en un ánimo correcto y siempre en la abundancia. Todo lo que se emprenda, y esto será lo que por ahí traerá cierto freno a pecar y a querer rebelarse durante el milenio contra el rey. A no estar Satanás, no va a haber rebelión, pero el pecado va a estar latente. Pero creo que en este punto es donde llegamos a lo que posiblemente será ese freno a no querer rebelarse, o que ayudará al hombre mismo, a la mujer en el milenio, que no sea parte de la iglesia y del Israel redimido, o de los redimidos de la gran tribulación. Ellos van a frenarse, porque es cierto, van a trabajar, van a emprender y todo va a prosperar. Va a haber un deseo realmente de hacer todo lo que sea necesario. Jamás no hubo época ni en Israel ni en el mundo entero que haya una posibilidad de trabajar y donde la corrupción sea cero. Aunque Israel en el tiempo de Salomón, por lo menos en la etapa en donde él se mantuvo bastante cerca de Dios en su vida espiritual, tuvo un cierto, digamos, lo que podríamos decir, un tipo de vivencia gloriosa en el trabajo y en la prosperidad como nación. Pero duró poco, pero había corrupción. En cambio, en el milenio no habrá corrupción. Hoy escuchamos de algunos países en el mundo que se dice que prácticamente no tienen corrupción, tienen 1%, 2%, 3%, supongamos que tengan 10%, es un país que dentro de todo va bien. Lamentablemente los países, la gran mayoría, tienen varias decenas de porcentaje de corrupción. Tendrán 20, 40, algunos tienen 80, 70% de corrupción. Prácticamente no hay limpieza moral en la política, en el trabajo, en la economía y en la salubridad y en muchas cosas. Todo es corrupción, todo es negocio. En el milenio eso no va a existir, en el milenio eso no va a funcionar así. En esa época Dios va a hacer que todo redunde para bien y para gozo de los hombres, como vimos en la segunda característica del milenio. Van a tener gozo y alegría y saber, un consuelo de saber que trabajarán y recibirán la paga. Trabajarán mucho, mucha ganancia. Si trabajarán poco, poca ganancia, pero todo se hará en manera justa. Nadie desvalorará el trabajo de los otros. Nadie tampoco va a oprimir al trabajo de los otros o de baja paga. No, en el milenio va a haber una prosperidad laboral, una prosperidad económica impresionante. Jamás el mundo ha vivido eso. Pero todo estará regido por la moralidad y justicia y santidad del Rey. Todo vendrá desde la nación de Israel, las directrices en relación a la economía y en relación al aspecto del trabajo y cómo se deberá prosperar. Todo en forma limpia. Esto
Estas características las vemos en Isaías 62, 6 al 9, 65, 21 al 23, 30, 23 al 25. También podemos ver en Jeremías 31, 5 y 12, Ezequiel 36, 28 al 30. Este pasaje de Ezequiel 36, 28 al 30 es impresionante porque nos muestra esto que, aunque ya está pasando en Israel ahora, pero será algo en el mundo entero, que el arador alcanza al segador y el segador al arador, y así, o sea, va a ser no va a ser como hacemos hoy los cultivos una vez al año. En cierta época se hace la siembra, en la otra se hace el cuidado, después la siega y así sigue. No, esto será algo continuo. La tierra producirá tanto, será tal verdaderamente la capacidad de la nueva creación que habrá en el milenio, que la tierra tendrá una forma de producir increíble. El trabajo que se haga de todo tipo, todo va a redundar en gran manera, porque la agricultura, que es lo que por así decirlo mueve la primera etapa de la economía en un país, será tan impresionante que el trabajo redundará para todo, para lo que se haga. Es más, toda la economía girará en lo que sea el consumo, girará a precios justos, a precios correctos, a precios adecuados, en donde nadie podrá pasar hambre. Nadie tendrá la incapacidad de no poder comer y comprar alimento. Va a ser un incentivo para todos al trabajo, porque se ganará muy bien, se tendrá todo. Parece algo muy utópico lo que estoy diciendo, pero el Señor logrará que esto sea una realidad en el nuevo mundo que espera. También vemos en Joel 2, 21 al 27, todo esto que va a producirse en la época del milenio. Vamos a la séptima, para ir avanzando, así terminamos hasta la octava, que es lo que nos toca hacer. Vamos a ir a la séptima: plenitud del Espíritu, adoración uniforme y una lengua solamente. Esto es todo lo que va a caracterizar también. Traté de unir en una sola porque más o menos va todo a lo mismo. Plenitud del Espíritu. El Espíritu será parte del milenio en su totalidad. Toda la tierra será llena del conocimiento, dice la Biblia, de Jehová, y el Espíritu verdaderamente estará en Cristo, gobernando y llevando a todos a la adoración completa al Rey, la adoración solo a Él. Si hay algo hermoso y que será muy nuevo para los habitantes del milenio, es la presencia en todo del Espíritu Santo y la adoración dirigida por Él mismo. Todos tendrán un solo motivo de adorar y dar gloria: la persona del Rey Mesías. Todo girará en torno a eso. A su vez, volverá el lenguaje a ser como antes de la Torre de Babel. La ausencia de la barrera lingüística será quitada, y así todos entenderán perfectamente las directrices para todo lo que se deba hacer en relación a la adoración y al resto de las actividades. Bien, hay algo que es importante entender, que así como vemos que el reino tendrá salubridad, tendrá una gran instrucción y conocimiento y madurez. Recuerden que la instrucción y conocimiento en parte o principalmente será en relación a las cosas de Dios. Todos los habitantes del milenio, la instrucción principal que recibirán es quién es Dios, quién es el Mesías y quién es el que gobierna realmente la tierra y de quién es todo. Van a entender la salvación, van a entender lo que es la causa del pecado. Todo eso será parte de la instrucción y conocimiento en el milenio. Pero hay algo que también sucederá y que será algo constante, y es el tema de la adoración uniforme en una lengua. Hay que entender que la lengua hebrea no es solamente para Israel. Todos, digamos, la mayoría de los entendidos y eruditos en Biblia y en lo que respecta al estudio de la primera parte del Génesis, que va hasta el capítulo 11, saben y entienden que el lenguaje en que se hablaba y se escribía, y que Dios también por eso revela
o da su revelación en el Antiguo Testamento es el idioma hebreo. Es el idioma que hoy Israel lo practica y lo habla. Es el idioma que Dios o que Israel ha vuelto a enseñar y hoy se habla en Israel. Ustedes hoy miran cualquier documental sobre Israel, el Israel moderno, y van a ver que aunque llegaron de diferentes países desde 1948 con diferentes idiomas, Israel impuso al comienzo de la década de los 80, impuso que se empiece a enseñar el hebreo y a hablar y escribir en hebreo. Esto de alguna manera, esta profecía de Sofonías, capítulo 3 y 9, donde se devolverá la pureza de labios, es donde creemos que comenzó a cumplirse de alguna manera. Desde 1981-82, cuando Israel decidió que el idioma hebreo sería su idioma y que el ciclo sería su moneda, que era la moneda antigua de Israel, entonces desde ahí en adelante todo lo que se habla, incluso esto no tiene nada que ver solo con lo religioso, sino sencillamente que Israel adopta como su idioma el idioma que siempre lo tuvo en la antigüedad, el hebreo. Ahora, este idioma posiblemente al comienzo del milenio se empezará a enseñar, será parte de la instrucción y del conocimiento será de este idioma, porque para poder hablar en el reino y para poder acceder al rey se tendrá que hablar en ese idioma. Volverá a haber el idioma hebreo, será el nuevo idioma que las naciones aprenderán todas. No estamos diciendo que no habrá otros idiomas que se van a hablar o que se van a conocer, pero el idioma del reino será el idioma hebreo. El idioma que el reino con el que se tendrá que manejar y los gobernantes en el planeta tendrán que manejarse para hablar será el hebreo. En ese idioma tendrán que adorar, en ese idioma se tendrán que acercar a la nación de Israel y a la ciudad de Jerusalén para adorar al gran rey. Es el idioma que se exigirá y que volverá a ser protagonista en la época milenial, porque el reino será de Dios en Cristo. Es increíble, pero la plenitud, la adoración que habrá jamás se ha visto, y jamás Israel hizo actos de adoración y ceremonias en relación a lo espiritual como se harán en el milenio, como serán en el milenio. El templo milenial nomás, hermanos, es algo impresionante. Lo pueden ver sus descripciones en el capítulo desde el 40 hasta el 46, podrán ver lo que es la descripción, incluso hasta el 48, porque se habla del gran río que saldrá del trono del rey, de Jehová, que estará sentado, dice, en el trono del templo. Será un templo inmenso, grandísimo. El lugar donde se va a instaurar el templo, donde se va a colocar, es un lugar enorme en dimensiones, muy grande. Es un lugar que para acceder habrá que hacer una ceremonia completa para poder llegar a él. No muchos podrán acceder a este reino, a lo que será la parte del PC operativo, pero la adoración se hará en una manera tan solemne, tan humillada a lo que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que jamás esto se ha visto. El idioma en que se tendrá que adorar será el idioma de los salmos, el idioma de los cánticos de Israel y el idioma quizá de todo lo que se hacían en el sacerdocio de Israel, y todo esto se hacía en hebreo. La escritura para poder ser enseñada se enseñará directamente desde el hebreo. Por eso las naciones tendrán que empezar a aprender y a conocer, así como hoy todos los que llegan a Israel aprenden el hebreo, todos los que entren al reino de Dios tendrán que aprender el hebreo. Cuando entren a ese tiempo, ese será el idioma. No importa si usted hoy no lo aprende, no se preocupe, tendrá muy buenos maestros y su mente estará plenamente capacitada para aprender rápidamente ese idioma. Bien, este tema de la adoración plena la vemos en Ezequiel 36, 26 al 28, 37, 13 al 14, en Isaías 44, 1 al 5, la adoración única que habrá y al único que se podrá dirigir, la vemos en Isaías 45, 22 al 40 al 24, 52, 7 al 10, Zacarías 13, 1 al 4, Isaías 66.
Un lenguaje único lo vemos en Sofonías 3 al 9. Y vamos a entrar a la última característica que sabemos también que tendrá el milenio, que creo que es algo importante a entender esto, y es la presencia de Dios en Cristo y su dominio completo. Esta última característica, que por ahí viene implícita en las 7 primeras que estuvimos estudiando, es la que verdaderamente será la más hermosa. Porque hoy, aunque sabemos que Dios es el dueño de todo y de la tierra y su plenitud, como dice el Salmo, con todo eso debemos saber que la presencia de Dios en manera visible no está en la tierra. Sabemos que Dios está, sabemos que Cristo está, pero no lo podemos ver. Por fe lo aceptamos y lo entendemos. No debemos olvidar bajo ningún concepto que la más grande característica del milenio será la presencia de Dios en Cristo. Todo lo que viva, respire y todo lo que se haga en el reino, todo ello será para el Señor. Solo se hará en Él y se manifestará a su presencia. Todo lo que se quiera realizar. El verdadero gobierno mundial será en el milenio y a su vez se irá intensificando, el mismo hasta la eternidad, sin la total presencia del pecado al final del milenio. Así que es importante entender que esta será, si podemos decir, la característica sublime del milenio, que Cristo estará aquí a la presencia del mundo y el mundo lo podrá ver, el mundo lo podrá presenciar, y quienes quieran viajar hasta Israel y hasta Jerusalén podrán ver al que es el Rey de Reyes. Y si no lo verán, por supuesto que habrá formas en que se mostrará su imagen y no habrá otra imagen, no habrá otro hombre, otra persona que sea adorada en ese tiempo. La persona de Cristo será lo más maravilloso que tendrá el mundo, será lo más grande que el mundo podrá vivir y que también a la vez podrá ver su majestad y su gloria, que verdaderamente inspirará y hará que los hombres quieran adorarlo. Como digo, aunque el pecado estará latente en muchos habitantes y quien quiera rebelarse, dice, eso lo vemos también en Isaías 65 y 66, dice que las naciones que se rebelen contra el rey serán destruidas y las plagas vendrán sobre ellos. Habrá castigo por medio de plagas y de falta de salubridad. Parece digamos, algo atípico lo que decimos en relación a lo que habíamos hablado en el punto número 3, pero es importante entender que la nación que se rebele, el pueblo que se rebele contra este Rey de Reyes y Señor de Señores, contra Cristo y su presencia, esa nación será castigada inmediatamente. No se tolerará rebelión en el tiempo del milenio, no se va a tolerar esto. Esto de la presencia podemos ver en pasajes como Ezequiel 37, 26 al 28, Zacarías 2, 10 al 13, Apocalipsis 21, 3. Podemos ver esto de la presencia de Dios e incluso en el capítulo 47 de Ezequiel, que habíamos visto en el punto anterior, también se ve esta presencia de Dios, esta presencia en todo lo que es los capítulos principalmente 42 al 44 de Ezequiel. Vemos cómo el rey será adorado, cómo él se sentará en el trono desde el templo y estará gobernando y reinando sobre todo el planeta Tierra, en este reino. Por eso será un reino de 1000 años en donde Cristo y la nación de Israel serán los protagonistas y la iglesia también estará. Eso ya lo vamos a ver en el próximo estudio, Dios mediante, para conocer cuál será el lugar de la iglesia, cómo obrará la iglesia. Recordemos que la iglesia es un pueblo muy especial, un pueblo que Dios lo ha elegido para ser la esposa del Señor, así que también tiene un lugar precioso y enorme en lo que va a ser el gobierno del milenio.
Padre nuestro, gracias por tu palabra, gracias por lo que ella nos enseña y nos da, y muchas gracias por todo lo que nos has dado y nos has ayudado en este tiempo. Gracias por tu palabra una vez más, en el nombre de Jesús. Amén.